Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Si llegaron por casualidad, por lo llamativo de la imagen o el nombre que acompaña este reportaje, fútbol, corrupción y otros autogoles, y están escuchándome, déjenme decirles que contrario a lo que dice el título del mismo, mi intención no es hacerles un autogol o venderles un engaño. Quien les habla, Andrés Novoa, en los próximos 15 minutos les relatará esa historia oculta del deporte rey, del fútbol. Justamente mucho de eso que se cuece en la oscuridad, tras bambalinas o en los despachos de los equipos y federaciones, e incluso casos que aún así demostrados y en plena investigación siguen causando polémica, ya que los protagonistas son los mismos de siempre, y no se hace nada para intentar mitigar un poco de este flagelo llamado corrupción, que parece que ya no solo ataña a la clase política o a las multinacionales más importantes del mundo, sino que desde hace un buen tiempo también ataca al deporte, y en este caso al fútbol. Pero para esta labor no estaré solo, sino que a través de una investigación realizada con fuentes expertas en el caso, podremos tener un poco más de claridad acerca del tema. ¿Pero qué es corrupción? Según Antonio Argandoña de la Universidad de Navarra, la corrupción es un grave problema humano, social, político, económico y ético, sobre todo en los países en vías de desarrollo. La lucha contra la corrupción es, pues, un deber de los gobiernos, los ciudadanos y los medios de comunicación, y también de las empresas. Para estas constituye una responsabilidad interna, en primer lugar porque afecta a la cultura de la empresa, a su rentabilidad y a su misma capacidad de supervivencia, así como a sus accionistas, directivos y empleados, clientes y proveedores. Y también una responsabilidad externa porque la empresa tiene unos deberes respecto a la sociedad civil y los ciudadanos. La corrupción para mí es todo acto que una o varias personas ejerzan en contravía del interés general, del interés de la sociedad. La corrupción son esa serie de prácticas que están por fuera de la ley, de la ética, de las buenas costumbres. En cuanto a lo que tiene que ver con los deportes, el tema de la corrupción va más encaminada a la parte económica, a los sobornos, a la malversación de fondos. Por supuesto, si a fondos y recursos nos referimos, debemos admitir que la actividad económica del fútbol genera ganancias estratosféricas. ¿Pero acaso estos multimillonarios equipos o seleccionados no podrían ser llamados empresas? Claro que sí. Dado que recordemos que el fútbol es un negocio que mueve billones de dólares cada año, no solo en concepto del propio juego y las entradas a los estadios, marketing, merchandising, transferencias multimillonarias, comisiones de los agentes, patrocinios, derechos de imagen, etc. Es decir, parece que tenemos el cóctel perfecto para un caso de corrupción. ¿Pero acaso hay corrupción en el fútbol? El tema de la corrupción en el fútbol, sí, hemos visto en el entorno periodístico muchísimos casos de corrupción e incluso por esos mismos casos hubo muertes aquí, por ejemplo, en Bogotá, en el caso de Tigres. La corrupción en el fútbol no es nueva. La corrupción en el fútbol ha existido desde, podría decirse, desde que comenzó a jugarse el fútbol. La época de oro del fútbol en Colombia se da por corrupción. Y la corrupción consistió en aquella época en traer los jugadores que estaban en huelga en Argentina y en Uruguay y armar equipos de fútbol en Colombia para que jugaran acá. Corrupción ha habido de toda clase. Hablemos del narcotráfico en los 80s, hablemos de compra de árbitros, hablemos de apretar a jugadores para que tengan algún resultado, pagos ilícitos a jugadores para que pierdan partidos, en fin. Pero esto viene sucediendo hace mucho tiempo, la verdad, cuando incluso la misma FIFA, recordemos, logró acaparar el 100% de las agendas en el deporte global. Asimismo, entre más partidos tenga una competencia, más dinero se recauda, más patrocinio aparece y más cuotas burocráticas se reparten. Ok, si entendemos que lastimosamente la corrupción es algo que ha estado desde hace mucho tiempo en el deporte del fútbol, podríamos mencionar rápidamente algunos de los casos más sonados de corrupción en este deporte.
Por ejemplo, el caso Mogigate y la Juventus de Turín en Italia, donde se interceptaron claramente llamadas que destaparon un entramado entre dirigentes arbitrales y el equipo italiano, claramente para ser favorecido. O el caso denominado FIFA Gate, donde se efectuaron acusaciones y detenciones sobre la supuesta utilización de cohecho, fraude y lavado de dinero para corromper la apertura de los medios de comunicación, los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América Latina, que se estiman en 350 millones, incluyendo por lo menos 110 millones en sobornos relacionados con la Copa América Centenario que se celebró en Estados Unidos en 2016. Pero resulta pertinente consultar con esas fuentes cercanas a este deporte. Y aunque seguramente nadie va a admitir de manera abierta haber estado relacionado o involucrado en esta práctica llamada corrupción, sí existen muchos testimonios de historias, rumores y vivencias que justamente nos ayudan a esclarecer la verdad y cómo se empiezan a fraguar estas prácticas ilícitas en el fútbol. En el entorno periodístico en Colombia se ha hablado mucho, sin que nadie llegue a confrontarlo o a confirmarlo, que los periodistas en tiempos pasados no muy remotos recibían dineros de los dirigentes del fútbol, de algunos dueños de los equipos, porque hablaran bien de ese equipo, porque apoyaran todas las actividades que se tenían en el equipo. Y hubo un tiempo en que regalaban boletas, pagaban hoteles, porque me pasó en varias oportunidades en viajes internacionales con 2 equipos, los cuales pues sus nombres me reservo por respeto, que viajábamos a la Copa Libertadores y cuando íbamos a cancelar el hotel ya estaba pago. Para mí eso era un acto de corrupción, trataban de sobornarlo a uno para que hablara bien del equipo y no criticara de pronto lo mal del equipo. Les debo comentar que por allá en el año 2009, cuando transmitíamos el fútbol profesional colombiano con la concesión Telmex UNE, alguna vez una persona de un departamento reconocido en nuestro país, que es muy futbolero, me llamó y me dijo: mire, salude a este político, hay tanta plata, y sumado a eso, por favor, envíenos en un archivo unas imágenes en limpio para nuestro programa. Y me ofrecieron 5 millones de pesos. La verdad fue que cuando yo escuché ese mensaje de una, pues fui altanero, patán con esa persona y le dije que a mí no me tentara, porque yo desde casa sí vengo bien formado en ese sentido y no me prestaría, ni me prestaré, ni me he prestado para una situación de esta naturaleza, porque claro, no sé para qué razón o por qué querían las imágenes en limpio. En el entorno periodístico tristemente sí las he visto, no he tenido cómo evidenciarlas de una manera que se pueda tener pruebas suficientes, pero tristemente sí he visto casos de corrupción, he visto infortunadamente, y lo voy a decir entre comillas, colegas que pueden llegar a cobrar, por ejemplo, una entrevista. Ya me parece eso un hecho de corrupción y que sin lugar a dudas debe eliminarse. Es una práctica que también debe erradicarse. ¿Conocimiento de algún caso de corrupción en su entorno deportivo? Sí, la verdad sí, hay varios casos. Por ejemplo, muchos, por ejemplo, van a conocer casos de información donde se habla de que el presidente de la DIMAYOR es prácticamente hincha de Millonarios y que pues práctico como que da un poco más de ayudas a lo que es el equipo de Millonarios. No se ha confirmado este caso como tal de corrupción, pero pues para muchos es un caso de corrupción. Entonces pues por eso lo traigo a colación en este momento. Lamentablemente sí. Desde periodistas que se dejan comprar de directivos para que hablen bien de algunos equipos, o que hablen bien de algún jugador, o que hablen bien de algún empresario para que pueda hacer sus transacciones comerciales con los contratos de los jugadores, desde directivos que compran a árbitros para poder tener resultados,
desde los mismos directores técnicos que ofrecen sus servicios a los jugadores para poderlos poner de titular, y entonces pues obviamente exigen pagos o exigen regalos o exigen todo este tipo de cuestiones se han conocido. No podría entrar yo en detalles porque pues lamentablemente terminan siendo rumores de los cuales uno no puede probar absolutamente nada, pero sí son fuentes muy confiables las que cuentan estas cuestiones, pruebas que se han presentado, investigaciones que se han hecho de diferentes medios de comunicación y que efectivamente pues, han maltratado el deporte, que han maltratado a algunos directivos, han maltratado incluso a algunos equipos y que están ahí rondando, pero que lamentablemente pues, no hay manera de condenar, no hay manera de castigar y pues eso ha sido lamentablemente como el cáncer que ha contaminado un poco al deporte, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Tal vez parecería que si hablamos de corrupción en el fútbol estuviésemos hablando de un tema que atañe a los años 80, 90 o 2000, es decir, temas casi irrelevantes en un contexto actual. Sin embargo, siguen ocurriendo temas de corrupción futbolística en la actualidad. Vale la pena mencionar el caso del Manchester City, que está siendo investigado por más de 115 irregularidades que infringen normas de la Premier League en Inglaterra. Hace no mucho, el caso de condiciones dudosamente legales e inseguras para los trabajadores que participaron en la construcción de estadios en el Mundial de Qatar. Se llegó a mencionar que hubo trabajadores que incluso murieron en aquellas obras. Justamente también de las influencias de los petrodólares para que se celebrase esta edición de la Copa del Mundo en este estado. Y por qué no decirlo también así, la curiosa predilección para que la selección argentina de Leo Messi ganase esta competición que se celebró en Qatar. Por último, y cómo no, mencionar el caso Barcelona-Negreira, en el cual el equipo de la capital de Cataluña pagó durante más de 20 años al vicepresidente arbitral de en ese entonces, Enríquez Negreira, y que curiosamente uno de sus ex directivos, que luego participó en el gobierno español, cambió la ley del deporte en España para que cuando se destapó este caso ya hubiese prescrito por la vida deportiva, lo cual dejó a este equipo sin sanción alguna, a pesar de que se han acreditado más de 7.5 millones de euros pagados al vicepresidente de los árbitros durante más de 20 años. Se comenta que este ex vicepresidente tenía montada una estructura mafiosa en la cual determinaba el ascenso o no de los árbitros a primera división en calidad de que se le pitase a favor al equipo blaugrana. Claro está, debemos mencionar presuntamente. Y vamos llegando al final de este reportaje y resulta pertinente consultar con nuestras fuentes sobre cuál es la perspectiva que tienen acerca del futuro del fútbol y la corrupción. ¿Es posible erradicarla? O tal vez, ¿cuáles son esas medidas para que de alguna forma logremos mermar un poco este flagelo que ataca al fútbol? Entonces creo que por lo que hay que propender es por tener buenas maneras en el manejo del dinero, tener unas buenas normas y unas sanciones duras para estos corruptos. Sanciones como desde pago de multas supremamente altas como expulsiones del deporte, no volverlos a dejar tocar una dirección, una directiva, que no vuelvan a tener contacto ni con jugadores, ni con entrenadores, ni con equipos. Sin embargo, sí considero que hay formas en las cuales se puede acabar la corrupción en el fútbol y son las buenas prácticas, son llevar a buen puerto la moral, las buenas costumbres, la correcta realización de las cosas para no dejarse tocar por el tema de la corrupción. Aunque no podamos acabar con la corrupción en el deporte del fútbol, considero que es importante seguir luchando por la limpieza del mismo, no solo desde los equipos o entes más grandes del aparato mediático futbolístico, sino también desde casa, como hinchas, como aficionados y sobre todo como personas. Agradezco tu atención en este pequeño reportaje. Recuerda que quien te habló, Andrés Novoa, no te metió un autogol. Hasta la próxima.